Este Shabbat, como el Señor bien nos ha permitido, seguimos meditando en su ley, seguimos descubriendo sus mandamientos y por ellos la manera en que Él ha dispuesto para nosotros para distinguirnos. Entonces, el tema de hoy va a estar ubicado. Muy bien, el tema de hoy va a estar ubicado en Levítico 21:1 al 24:3. La porción de esta semana se llama Emor, o lo que nosotros, o lo que se entendería en español, mejor dicho, como diles o di. Sí, esta es la octava parashá del libro de Levítico, la octava porción. Estamos a 2 porciones de terminar el libro. Sí, es el día 28 de la cuenta del Omer, faltan 22 para Shavuot. Estamos ya muy cerca de la fiesta, hemos pasado la mitad de los días. Hoy es 9 de mayo en el calendario nuestro y 15 del mes de Iyar del año 5780 según el calendario hebreo. En el anterior estudio, la anterior semana, aprendimos la proyección que tenía Yom Kippur. Nos preguntábamos, o podía caber la pregunta de si ya hay perdón por mis pecados con Pesaj, ¿qué vamos a conmemorar en Yom Kippur? Y en el caso antiguo, si vengo presentando sacrificios día a día, ¿cuál era la necesidad de un sacrificio especial en el año? ¿Sí? Entonces hablábamos de que Yom Kippur tenía la proyección de que sea la reconciliación final de nosotros con Dios, con el que se eliminará nuestro pecado o nuestra rebelión, dependiendo del estado en el que estemos. Mencionaba Levítico 16, las 3 cosas que eliminaba Yom Kippur, ¿sí? Para finalmente que no haya ninguna pared de separación. Hablábamos que Dios no desea quedarse en la dimensión de mediador, no desea siempre estar mediando por nuestros errores tomados hoy como involuntarios, sino que literalmente Él desea habitar entre nosotros y de ahí una manera de verlo lo catalogamos como la misión y visión del Dios de Israel. La misión, veíamos que la promesa se va repitiendo desde Éxodo hasta el final de Apocalipsis, y habitaré en medio de ellos, y ustedes serán mi pueblo, y yo seré su Dios. ¿Sí? Y la visión, que nosotros seamos como Él es, así le veremos como Él es. Entonces vamos a llegar cuando Dios lo decida, cuando Dios establezca el tiempo para el cumplimiento de las cosas, el fin de las cosas movibles, como dicen Hebreos, para que nuestra carne sea glorificada y nosotros juntamente en cuerpos glorificados podamos adorar al Señor en persona, literalmente. No es alegórico, no es un poema, no suena bonito. Literalmente Dios va a habitar entre nosotros. Nunca más se va a repetir el escenario pasado de alguna falla, alguna rebelión. El pecado se va a destruir para siempre. ¿Sí? También veíamos en el capítulo 18, 17, cómo la santidad se hacía parte de mi vivir diario. No era una cuestión de, en ese entonces, del tabernáculo. Si no me acerco al tabernáculo, eh, no hay problema, Dios no se va a enterar. Y en este caso, ahora que nosotros hemos sido constituidos casas espirituales, sí, la santidad tiene que estar súper presente en nuestra vida diaria. Y lo poníamos de esta manera: la santidad llega hasta las sábanas de mi casa. En cuanto a las relaciones personales, hay limitaciones que Dios establece sobre cómo llevar la vida afectiva, física, emocional, ¿sí? Y en todas esas cuestiones debemos reflejar santidad. Y también decíamos que esta no está sujeta al contexto eh, geográfico en el que vivimos, ¿sí? No importa si vivimos aquí en Ecuador o si vamos a Israel, los mandamientos deberán ser guardados siempre. Y poníamos el ejemplo del Shabbat, ¿sí? Llegábamos un poco más allá y veíamos la promesa que hizo Dios de distinguirnos. Distinguirnos, explicamos que era el hecho de ser santos.
santos serán porque yo soy santo. Es decir, Dios se iba a encargar de que nosotros podamos reflejar su santidad. Y puntualizábamos qué es ser santo. Y también aclaramos que no era solamente ser apartado. El hecho de ser apartado habla de cambiar un objeto de un lugar a otro. Y en el caso, por ejemplo, de Israel en Egipto, Dios no solamente les sacó y les dejó a su suerte, sino que con mano firme, con brazo extendido, les corrigió y les fue puliendo para que sean un pueblo que sobresalga de todos los demás. Y que allí cabe lo que es la distinción, más allá de que nos haya apartado. Por último, vimos el respeto que tiene que haber hacia el santuario de Dios, o sea, nosotros mismos. Entre ellos vimos que no había como chismear, disminuir la honra al ciego, al cojo, eh, que todos tenemos que vernos como superiores, superiores a lo que somos, estimando a los demás como superiores a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque cada uno representamos una parte del cuerpo del Mesías, ¿sí? Entonces, antes de estar faltando el respeto al hermano o a la hermana, antes de quedarle viendo mal a tal o cual persona, estamos atentando contra el cuerpo de Dios. Y con esa conciencia debemos manejarnos por la vida. Cuanto más, si así actuamos con los de adentro, cuanto más con los de afuera. Que nuestra conducta sea perfecta para que aquellos que murmuran sean avergonzados en el día de la visitación, nos dice primera de Pedro, segunda de Pedro, ¿sí? Entonces, eso mencionamos la porción anterior, el estudio anterior que unía dos parashot, y ahora vamos a ver los temas de hoy. Listo. ¿Qué vamos a estar viendo el día de hoy? A manera macro, en el capítulo 21 se abarcan las restricciones, prohibiciones, lineamientos para la santidad del sumo sacerdote y los sacerdotes rasos. Sacerdotes rasos, entiéndase, todos aquellos que no eran el sumo sacerdote, obviamente. Sí, capítulo 22, las contaminaciones provocadas. Aquel, la manera en que los sacerdotes podían acercarse indebidamente al santuario. Y finalmente, en el capítulo 23, tenemos las citas, las que denominamos fiestas del Señor. ¿Sí? Entonces, de esos temas vamos a estar abarcando el día de hoy. Entonces, empecemos. Vamos a abrir nuestra Biblia en Levítico capítulo 21, versículo 1. Entonces tenemos, dice en la versión Reina Valera, el Señor dijo a Moisés, habla a los sacerdotes, hijos de Aarón, diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos, mas por su pariente cercano, por su madre, o por su padre, o por su hijo, o por su hermano, o por su hermana virgen a él cercana, la cual no haya tenido marido, por ella se contaminará. Cabe hacer la puntualización de que la contaminación no tenía que ver con aspectos higiénicos solamente, sino con el hecho de incompatibilizarse con el santuario, ¿sí? Con el tabernáculo en ese tiempo, de eso venía la palabra tamé, ¿sí? Versículo 4. No se contaminará como cualquier hombre de su pueblo, haciéndose inmundo, ¿sí? Tenemos versículo 5. No harán tonsura en su cabeza, ni raerán la punta de su barba, ni en su carne harán rasguños, ¿sí? Entonces volvemos acá. Listo. Entonces, ¿qué nos está indicando nuevamente? Que al ser Dios de vivos y no de muertos, lo mismo estaba dispuesto para sus sacerdotes. No podían estarse contaminando, incompatibilizando por muertos, salvo que fueran de la familia, salvo que
su hermana fuera virgen y no estuviera casada. En esas ocasiones, el sacerdote podía asistir a velorios, ¿sí? Y tenemos en el versículo 5 algo curioso. Para los sacerdotes, dice que no depilen su cabeza, ni su barba, ni su carne, ni en su carne haya rasguños. ¿Qué podemos decir de esto? Se considera en Israel generalmente raparse la cabeza, el raparse las sienes y los laterales de la cabeza, ¿sí? Para ellos han tenido la idea de que este mandamiento hace referencia a esos lados. Y de acuerdo a lo que se podría entender en Levítico 13, 40, 41, señala que no hay problema con tener una calvicie delantera o una en la parte trasera de la cabeza, ¿sí? Dice que en caso de que haya lepra, si tuviera calvicie en la parte delantera, si me ayudan por favor apagando sus micrófonos. Listo. Entonces, si tuviera calvicie en la parte delantera, no hay problema. Si tuviera calvicie en la parte posterior de la cabeza, no había problema. Entonces, ¿cuáles son los lados que aparentemente, y basándonos en este texto, generarían problema? Los laterales. Y curiosamente, son los lados que los sacerdotes católicos proceden a cortarse, como pueden ilustrar en la imagen, como pueden ver en la imagen, ¿sí? Esto es una posibilidad. Sí, puede ser que efectivamente sea el hecho de depilarse toda la cabeza, pero basándonos en lo que dice Levítico 13, al parecer indica esto, ¿sí? Entonces, les dejo esta posibilidad, ¿correcto? Y versículo 6, vamos a leer qué dice el versículo 6. Dice nuevamente la promesa que leímos en el anterior estudio. Santos serán a su Dios y no profanarán el nombre de su Dios, porque las ofrendas encendidas para el Señor y el pan de su Dios ofrecen. Por tanto, serán más que santos de la santidad. ¿Sí? Entonces cabe la pregunta, ¿qué es profanar? Que antes de preguntarse qué es profanar, quisiera que me ayuden respondiendo primeramente cuál es el nombre de Dios, cómo se nos ha revelado, con qué nombre le conocimos. Si me pueden ayudar en el chat o con voz, como sea. El nombre de Dios, cómo se nos dio a conocer. Nadie, alguien, nadie. Bueno, el nombre de Dios con el cual se nos ha presentado hoy es Yeshua, ¿sí? Dice que toda lengua confesará y toda rodilla se doblará en el nombre de Yeshua. Y todos confesarán que Él es el Señor, ¿sí? Entonces, está claro, no hay por dónde irse ni darse las vueltas que el nombre con el que Dios se nos ha revelado hoy, Yeshua. Y más propiamente, Yehoshua, el que abarca las 4 letras que tienen en pantalla, ese es su nombre. Sí, es el nombre de Dios. En el chat dicen Yahvé en las Biblias católicas. ¿Sí? Más allá de la fonética que se le puedan añadir a las 4 letras, Jehová o Yahvé o Yahweh, ¿sí? El nombre con el que Él se vino a manifestar aquí en la tierra es
Yeshua, y no hay por qué darnos las vueltas. Sí, en ese nombre se van a doblar todas las cosas y dice que toda rodilla, toda lengua confesará y en su nombre podemos acceder a la presencia del Padre. Entonces no hay otro hombre superior, un solo nombre dado a los hombres con el cual tenemos acceso. Y segundo, ya que sabemos su nombre, ¿qué es profanar? Quizá alguien se activa en el chat y me ayuda con qué es profanar, qué significa profanar el nombre de Dios, profanar la santidad de Dios, profanar el santuario de Dios. ¿Alguien alguna idea? ¿Estamos despiertos por ahí? Silvita, Cecilita, Robertito, Mano Freddy, Elcita, ¿alguien que es profanar? Lucy, nadie, Carlitos, sí. es hacer las cosas contrario a lo que Dios nos ha mandado. ¿Y cómo profanaría el nombre de Dios entonces? Mm, al no, por ejemplo, al no cumplir algo que dije en nombre de Dios y no lo cumplo. Amén. Así es. Por eso en Eclesiastés nos dice que no hablemos con ligereza delante de su presencia. Muchas gracias, Cecilita. La palabra profanar, ¿sí? Es, viene del hebreo halal. ¿Y qué significa halal? Específicamente es hacer huecos, perforar, eh, descompletar, romper la unidad, como bien tienen en su pantalla. Entonces, cuando Dios se nos presenta y nos presenta ante Él como limpios, estamos aquí como el queso de la izquierda, en una unidad, completos, y su relación con Él es perfecta, porque Él mismo la permitió así. Pero ¿qué pasa cuando empezamos a profanar su nombre? ¿Cómo profanamos su nombre? Como bien nos dijo Cecilita, empezamos a omitir mandamientos y terminamos como el queso de la derecha, hecho huecos o profanado, si se quiere decir. ¿Sí? Repito, profanar viene de la palabra hebrea halal. ¿Qué significa halal? Hacer huecos, perforar, descompletar, romper la unidad. Y volvemos al ejemplo del queso. Dios nos presenta ante Él, nos restituye, ¿sí? Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas y estamos así completos. Pero empezamos a no guardar el día de reposo, empezamos a quizás no presentar el diezmo, empezamos a cortar palabras de la ley, a escoger qué mandamiento me conviene, cuál no, cuál sí, hacer lo que quiero, pensar que la ley está abolida, que Dios me ama por igual, que ya no tengo que hacer nada, y terminamos como el queso de la derecha. ¿Sí? Dios no va a permitir que se termine de romper, ni que todo sea un hueco. Pero quien sí va a sentir la diferencia en la relación con Él, somos nosotros. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a leer lo que nos decía David en el espectacular Salmo 119, versículo 176. Dice, yo anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Al profanar el nombre santísimo de Dios, nombre de Yeshua, nosotros mismos cuando nos demos cuenta, cuando el Señor permita que nos demos cuenta, habrá varios vacíos de separación entre Él y nosotros, no porque Él se haya alejado, sino que nosotros estaremos lejos. Y aquí lo más sensato es hablar como el profeta David. Yo anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo. ¿Por qué busca a tu siervo? Porque nosotros no sabemos cómo volver. Yo recuerdo cuando escuchaba en la iglesia
arrepiéntete, eh, estás mal, estás en error, estás en pecado. Y uno quería arrepentirse, quería arrepentirme, pero no sabía cómo, no podía, ¿sí? Y esto está ligado a que el arrepentimiento no es voluntad humana, ni decisión, es un don de Dios. Entonces, nosotros al estar extraviados, lo único que podemos clamar es para que Él venga a buscarnos y así regresaremos en sus pisadas, ¿sí? Porque no me he olvidado de tus mandamientos. No me he olvidado de lo que está bien y lo que está mal, pero no puedo volver. Busca a tu siervo porque estoy como oveja extraviada, estoy errante, ¿sí? Entonces, en un sentido práctico, en un sentido sencillo, en un sentido didáctico, eso es profanar el santo nombre del Señor, hacer huecos en Él, descompletar su unidad. No porque Dios deje de ser uno con nuestras obras. Repito, quien va a sentir esa diferencia somos nosotros. Sí. Entonces, en este capítulo 21, a cada rato menciona, no profanen, no profanen, no profanen el santuario, el nombre de Dios, mi santidad. Sí, y también lo hemos visto a lo largo del libro de Levítico. No rompan la unidad del nombre de Dios. Sí, no profanen el santo nombre, no perforen, no hagan huecos. Y si recordamos lo que dice Ezequiel 36, 22, 28, vamos a leerlo. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Hashem el Señor. No lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanaron ustedes de entre los gentiles a donde fueron. Y santificaré mi grande nombre, profanado nuevamente entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy, que tenemos aquí, vamos que nos aparece, ya, se veré. Yo soy Elohim. Elohim, dice Hashem el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y la promesa preciosa que tenemos hoy, os daré corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos y los pongáis por obras. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré por Dios. Nuevamente la misión de Dios. Entonces, sin perder el enfoque, volvemos acá. Y en toda la obra redentora de Dios es por amor a su nombre, por restituir la profanación que nosotros hicimos a Él con nuestras obras. Y dice también en el Nuevo Testamento por ahí, a causa de ustedes mi nombre es blasfemado entre los gentiles. Entonces, si estamos aquí, hermanos, es por amor a su nombre, porque el Señor va a restaurar la santidad del mismo, para que nadie lo mencione a la ligera, para que nadie hable de Dios como que si no existiera. Y aún nosotros, con nuestras obras, no intentemos borrar ni profanar el santo nombre, sino que lo exaltemos, lo santifiquemos. En aquel día, Él restaurará su nombre, nos dice Ezequiel. Entonces, volviendo al contexto, ¿qué nos indica esto de profanar? Que Yeshua nunca dejó de ser Dios cuando vino. Siempre fue uno. Porque si hubieran sido dos, hubiera roto la unidad de Dios. Estaría profano. Recordemos que no se puede ser medio santo o medio profano. O se es completamente santo o se es profano. Entonces Yeshua nunca dejó de ser Dios, siempre mantuvo la unidad con el Padre y esa fue su oración en Juan 17, 21. Vamos a leerlo nuevamente. Lo leímos la anterior clase.
Juan 17. Estamos por aquí. Dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Es decir, uno. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, si vemos, la oración de Yeshua es que retornemos de esa unidad, que dejemos de estar perforados o descompletados en nosotros mismos. Por eso también dicen Colosenses, todas las cosas son de Él y en Él subsisten. En Él nosotros estamos completos, en Él nosotros dejamos de estar profanados, ¿sí? En Él somos, nos movemos y estamos. Entonces, al ser ahora una unidad con Dios, somos uno con Dios. ¿Por qué? ¿Cómo tenemos esa seguridad? Porque ahora habita el Espíritu de Él en nosotros, como lo vimos en Ezequiel. ¿Sí? Parte de la promesa de restaurar su nombre viene también con transformar nuestro corazón y habitar y que su Espíritu habite dentro de nosotros. Entonces, teniendo esa seguridad, esa confianza, como menciona 2 Corintios, y lo estudiamos en su momento, no como si de nosotros viniera esa competencia de ser uno con Dios, sino que Él nos ha unido. Y por lo tanto, al ser uno con Él, no podemos darnos el lujo de descompletar su nombre con nuestras obras. ¿Sí? Cuando caminamos por el mundo, ya no va Carlos Erazo, ya no va ninguno de ustedes con su nombre. Va un linaje escogido, va real sacerdocio, va la simiente que bendijo el Señor, porque el nombre de Dios ha sido invocado sobre cada uno de nosotros. Así que con nuestras obras no ensuciamos nuestra reputación. Si nos equivocamos, estamos bajo el grave peligro de hacer apestoso el nombre de Dios entre los gentiles. Y para eso no fuimos llamados, sino, como vimos la anterior vez, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces ya no vivimos nosotros, sino Cristo vive en mí, dice el versículo, ¿sí? Entonces esto de que ya no vivimos nosotros, no lo digo solamente como una prohibición, sino como un hecho. Ya no podemos vivir como antes. Ya nos resulta imposible volver a ser exactamente los mismos que fuimos en el pasado. Cuando escuchaba esto, de igual manera se me hacía muy difícil. No entendía, porque no podía salir de mis errores. Decía, pero me sigo equivocando, ¿sí? Lo que cambia el Señor justamente es ese corazón de piedra para que si nos volvemos a equivocar, ya no andemos en la dureza de nuestro corazón, ni soberbios, ni enaltecidos por lo que somos o por nuestros errores, sino que con un corazón de carne podamos decir que hemos pecado ante Dios y ante el cielo. Y esa es la diferencia. Porque aquí nadie habla, y yo primeramente no hablo desde la perfección absoluta, lamentablemente, sino como quien tiene errores. Pero esa es la diferencia entre tener un corazón de carne provisto por el Señor, que rápidamente nos redarguye a través de su Espíritu y podemos clamar a Él por arrepentimiento. Sí. Entonces, ahora que somos una unidad con Hashem, con Dios, no debemos amar al mundo ni sus cosas. En el mundo no hay nada ofrecible, no hay nada alcanzable que pueda superar los tesoros de la gloria venidera. En la teoría está muy claro. Sin embargo, tendemos o tenemos la debilidad en algún área y estamos a veces cojeando. El recordatorio y pedirle al Señor nos permita siempre mantener la mirada en los tesoros del cielo y no en las cosas de la tierra. ¿Sí? Porque las cosas de aquí pasarán, mas su palabra permanecerá para siempre. ¿Listo? Muy bien. Entonces, esto es no profanar el santo nombre dentro de lo que Dios nos hace una unidad con Él. Dios nos acepta como somos, Dios nos recoge como somos, pero la predicación, cuando nosotros llevemos este mensaje, no puede quedar ahí, porque es lo que ha hecho la Iglesia Católica. Dios te acepta como eres, Dios te acepta con las fiestas al sol, Dios te acepta
con las Saturnalias, Dios te acepta con el arbolito, etcétera, etcétera. Y sí, Dios nos acepta en primera instancia como somos, como llegamos, pero Él nos hará distinguidos, nos guste o no. Es decir, nuevamente, Dios no solamente quiere que nos apartemos, sino que empecemos a vivir en santidad, que vayamos matando al viejo hombre cada día y el nuevo siga saliendo a flote. Y esto es nos guste o no. Ya estamos aquí, hermanos, esta mañana, y no me refiero al lugar, ya conocemos de Yeshua, ya no hay vuelta atrás, ni modo, nos tocó nacer sacerdotes, real sacerdocio, somos de Israel, y ya no nos va a permitir volver atrás, ¿sí? Esa es la promesa de él. Y tal cual dice en Hebreos, nosotros no somos de los que se echan para atrás para perdición, sino de los que perseveran y siguen adelante para salvación. Entonces, Dios nos acepta como Él, como somos, pero más allá de eso, Él busca que seamos distinguidos. Y por esa distinción que ha hecho en nosotros insistimos en la unidad de los demás con Dios. Como dice en 2 Corintios, como si Dios mismo clamare por nosotros reconcíliense con Dios. Sí, ese es nuestro gran deber, que así como nosotros somos uno con el Padre, llevar a la demás gente, a nuestra familia, a nuestros amigos, a esa unidad. ¿Sí? Ninguna competencia proviene de nosotros, sino la que es del cielo. Y por esto, dado que todos somos una unidad con Dios, ahí proviene el peligro de llamar necio a un hermano. ¿Sí? Cuando le estamos llamando necio a un hermano, cuando le estamos llamando fatuo o vacío, estamos pretendiendo o insinuando que él no es unidad con Dios. Es decir, lo estamos profanando del cuerpo de Dios con nuestras palabras. Y por eso la pena es tan grave, pena de homicidio. Al que llame necio, se le atribuye la pena de muerte por homicidio. ¿Por qué? Porque está pretendiendo cortar a un hermano de la unidad con el nombre de Dios, en este caso de Yeshua. ¿Sí? Por eso tenemos que cuidar nuestro hablar, airados, pero no pequemos. ¿No? Y si esto es con los de adentro, como dijimos al principio, cuánto más con los de afuera. No porque sea gentil, vamos a enaltecernos y ahí sí darnos gusto llamándole necio. Tampoco. ¿Sí? Ahí sí se cumple lo que le dijo a Pedro, no llames inmundo a lo que yo he santificado. ¿Sí? Versículo 7. Volvemos a Levítico 21, versículo 7. Dentro de las demás leyes, a ver, está por acá, listo. Dentro de las demás leyes para los sacerdotes encontramos esto. Con mujer ramera o infame no se casarán, ni con mujer repudiada de su marido, porque el sacerdote es santo a su Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos lleva a esto? ¿O a qué nos apunta? Sea para sus hijos, o sea, si hay alguien soltero aquí. ¿Qué tenemos que tener en mente? No es con quien quieras, no es con quien te guste, es con quien puedas. Y veíamos que otra manera de ofrecer los hijos a Moloch era eh, entregar los hijos en yugo desigual. Sí, amistad con el mundo es enemistad con Dios. Así de radical, así de sincero. Así tiene que ser nuestro hablar. Sí, sí o no, no. No es con quien nosotros tengamos a bien, sino con quien podamos. Recordemos que dice el Señor, que ya no somos nuestros, ya no sois vuestros, fuimos comprados por precio no de cosas corruptibles, sino de incorruptibles. Entonces ya no tenemos decisión sobre nuestros cuerpos, al igual que con el corte de cabello que vimos antes. ¿Dios se mete hasta con el corte de cabello? Sí. ¿Por qué?
para que seamos señal a los gentiles, para que los que nos vean puedan identificar claramente quién es nuestro Dios, ¿sí? Para que no haya dudas si servimos al mundo o servimos a Dios, sino que sea tal nuestra santidad que nos permite exhibir el Padre, que impactemos a la primera mirada a quienes nos ven. Prohibiciones para el sumo sacerdote. A partir del versículo 10 se enumeran en cambio las prohibiciones para el sumo sacerdote con más rigurosidad, más, de manera más estricta, y esto nos indica a la necesariedad de que Mashiach, de que el Mesías muriera. Vamos a leer Levítico 21, 10. Entonces, sí que menciona algunos aspectos sobre el casamiento y llegamos al versículo 10. Dice, y el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado aceite de la unción y que fue llenado sus manos para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza ni rasgará sus vestidos. Históricamente, acordémonos que sumo sacerdote rasgó sus vestidos. Exacto. Si están pensando en Caifás, hacen bien. Era un mandamiento que el sumo sacerdote nos rasgue las vestiduras de la santidad. ¿Por qué? No por lo que eran, sino por quién les había ordenado, Dios. Entonces, rasgar los vestidos de santidad, en pocas que era, despreciar la santidad de Dios. Entonces, Caifás, el momento que rasgó sus vestidos, es otra evidencia de la corrupción del Sanedrín en esos tiempos. Nadie se sorprendió porque lo hizo, sino todos estaban desesperados por declarar culpable al que era justo. Sí, nadie le dijo sumo sacerdote Caifás por qué rasgó sus vestidos. Y vemos nuevamente la imparcialidad con la que se llevaba la ley en esos tiempos. Para el que convenía, sí, y para el que no convenía, ni modo. Versículo 11. Ni entrará donde hay alguna persona muerta, ni por su padre, ni por su madre se contaminará. El sumo sacerdote sí no tenía el lujo de ir a sepultar a sus familiares. Y lo vimos en el caso de Aarón, cuando sus hijos murieron, ¿sí? Él sí no podía deslindarse ni contaminarse por nadie ni por nada. Contaminarse nuevamente, entiéndase, descompatibilizarse. ¿Y esto por qué? Porque era una figura del Mesías, ¿sí? Así que el sumo sacerdote tenía que exhibir perfección al más altísimo nivel, por el hecho de quién representaba. Si se hubiera tolerado alguna falla en el sumo sacerdote, hubiera indicado que nuestro sumo sacerdote tendría que ser defectuoso igual. Y por eso estos lineamientos tan estrictos. Versículo 12. Ni saldrá del santuario, ni profanará el santuario de su Dios nuevamente, porque la llenura por el aceite de la unción de su Dios está sobre él. Yo, el Señor. Esto de no saldrá del santuario se refiere a no despojarse de los deberes sacerdotales. ¿Sí? Es decir, no puede hacerse loco, no puede tomarse un día a la ligera, no puede decir, no podía decir, me voy con mi familia de vacaciones, nada. Su deber era con el santuario y la administración. Y aquí viene lo interesante. ¿Y por qué la necesariedad? Nuevamente de que el Mesías muriese. Vamos a ver las características de la esposa del sumo sacerdote. Recordemos y vamos a ver, enfoquémonos como que el sumo sacerdote, y no como el sumo sacerdote que ahora ministra en nuestras vidas es Yeshua, ¿verdad? Según el orden de Melquisedec. Entonces, ¿cuáles eran las características de la esposa del sumo sacerdote? Tomará por esposa a una mujer virgen, no tomará viuda, ni repudiada, ni infame, ni ramera, sino tomará de su pueblo una virgen por mujer. Entonces, ayer mientras meditaba en esto, les pongo en pantalla las características de la mujer, ¿sí? Nuevamente. Virgen, viuda, repudiada, no viuda, no repudiada, no profanada, ni tampoco ramera.
Entonces, ayer mientras hacía la enseñanza y buscando estas palabras precisamente, a lo largo de la Biblia, así se le llama a Israel. Si Dios dijo que no puede ser la esposa así, Israel o nosotros nos encargamos de cumplir tácitamente con todas esas palabras. En Isaías 1:21 se refiere a Israel como ramera, Jeremías 16:18, Ezequiel 22:16, la profanada, Oseas 9:15, la repudiada, y Lamentaciones 1:1 como la viuda. ¿Sí? Pueden revisarla cada uno en la comodidad de sus hogares. ¿Sí? Lo que quiero puntualizar es que si Dios dijo que la esposa del sumo sacerdote no puede ser así, nosotros nos encargamos de cumplir con todas esas características, al contrario, siendo ramera, profanada, repudiada y viuda. ¿Sí? Entonces, con estas características, Yeshua no podía tomarnos de nuevo. ¿Sí? Aunque hubiese habido como así de sencillo, de fácil, no podía tomarnos de nuevo como pueblo, porque él mismo no podía dar ejemplo de contradicción de la ley. Y en Deuteronomio 24:4, aparte de que no podía tomarnos por estas características, está la ley de que no se puede retomar a la mujer previamente repudiada. Es decir, no se puede casar con la divorciada en vida. Si se le dio la carta de repudio, ya estuvo. No hay nada más que hacer. ¿Sí? Entonces no podía tomarnos nuevamente. Y vamos a leer qué hizo Yeshua, entonces, qué hizo Dios para que podamos volver a ser considerados pueblo, pasando del estado que menciona en Oseas, que ahora nos llamará no pueblo. ¿Sí? Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 7, versículo 1 al 3. Listo. Dice, ¿acaso ignoran, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Pues, ¿qué nos está diciendo aquí la palabra? Nosotros, al haber abandonado a Dios por otro marido, que es el pecado en este caso, y al haber estado casados con el pecado, llenos del pecado de pies a cabeza, estábamos sujetos a esa ley. Y casados con el pecado, era imposible que Dios nos tome en vida del pecado. Casados con el pecado, Dios no podía tomarnos. ¿Por qué? Porque estuviera tomando a una esposa adúltera, aunque fuese Dios. Y como le dijo a, a Juan el Bautista, para que toda justicia sea cumplida. Entonces Dios no podía dar ejemplo de quebrar la ley, aunque fuere Dios. Dice entonces, así que si en vida del pecado se uniere a otro varón, es decir, así que si en vida del pecado se uniere a Dios, será llamada adúltera. Pero si el pecado muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, si se uniere a Dios, no será adúltera. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hizo el Mesías para volver a tomarnos? Cargó sobre sí nuestros pecados y los llevó hasta la muerte en el madero. Y es gracias a la muerte de nuestro marido, del viejo hombre del pecado, que nos libramos de la condena del mismo y quedamos aptos y dispuestos para ser tomados de nuevo como esposa de Dios.
Y versículo 4 nos aclara esto. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley, o por la ley, mediante el cuerpo del Mesías, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. Entonces, volvemos para acá. Estando casados con el pecado, no había manera de que Dios tome una mujer adúltera. Así sea Dios, porque toda justicia tenía que ser cumplida. Entonces, ¿qué hizo? Si nosotros moríamos, pues no podíamos resucitar. ¿Qué hizo Dios? Vino a morir por nosotros, mató al pecado y así nos pudo tomar de nuevo para sí. ¿Y qué nos dice entonces la carta a los Efesios, capítulo 5, 27? Entre todo lo que dice, vamos a leerlo mejor. Efesios capítulo 5, versículo 27. Desde el 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo, como el Mesías, amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Pues volvemos para acá. Con la muerte del Mesías, no solamente mató al pecado, sino que al presentarse él como primicia, aseguró que todos vayamos a tener sus características, la visión de la que hablábamos de Dios, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Es decir, ya no somos catalogados como viuda, ramera, repudiada, sino que ahora sí, cuando el sumo sacerdote, nuestro rey, nuestro Dios, Yeshua, Hamashiach, nos venga a tomar, nos encontremos aptos para ser la esposa del sumo sacerdote. Y he ahí otra vez más la necesariedad de que el Mesías muriera. Amén. Más previsiones. Seguimos. Capítulo 21, versículos 17 al 20. Vamos a volver a Levítico 21, 17 al 20. Dice, habla a Aarón, seguimos en las prohibiciones para el sumo sacerdote, y dile, ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios, porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, varón ciego, o cojo, o mutilado, o sobrado, o varón que tenga quebradura de pie, o rotura de mano, o jorobado, o enano, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna, o empeine, o testículo magullado. ¿Sí? Entonces nos preguntamos, ¿Dios hace acepción de personas? ¿Dios está haciendo distinción de personas al no permitir que un sumo sacerdote se presente así? Sin pensar que la respuesta es no, correcto. Dios no está haciendo distinción de personas, sino que repetimos como dijimos antes. Al ser el sumo sacerdote una figura del Mesías, no podía tener rastro alguno de falla. No podía permitirse que se presenten este tipo de anormalidades. Tenía que exhibir al máximo posible la ausencia de estas manifestaciones de imperfección. Entonces, por ese sentido va, ¿no? Dios no hace distinción de personas, sino que el sumo sacerdote antes, al ser una figura, tenía que ser al máximo grado perfecto. Versículo 18 y 20 nos habla de 18 al 20 nos habla de la prohibición de presentar sacrificios cojos, ciegos, enfermos. ¿Sí? Y esto es precisamente lo que hizo el pueblo de Dios en el tiempo del profeta Malaquías. Vamos a leer brevemente lo que hizo el pueblo en tiempos del profeta Malaquías, que se lo puede ubicar después del regreso a Babilonia. ¿Sí? Dice, eh, el hijo honra al padre y el siervo a su señor.
Si pues soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos. A ustedes, oh sacerdotes, que menosprecian mi nombre, nuevamente, el nombre, todo es el énfasis en el nombre. Y dicen, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofreciste sobre mi altar pan inmundo y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa del Señor es despreciable. Y cuando ofrecieron animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecen el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntenlo pues a su príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice el Señor de los ejércitos. Entonces, bueno, el pueblo no conforme con ser llevado cautivo a Babilonia 70 años, regresa y los sacerdotes estaban permitiendo animales defectuosos, estaban permitiendo sacrificios defectuosos. ¿Y cuál es el problema nuevamente? Que nuestro Señor no solamente se evoca en la figura de sumo sacerdote, sino también como sacrificio. El sacrificio representaba al Mesías también. Y estar tolerando sacrificios defectuosos era estar blasfemando contra el cuerpo del Mesías, diciendo que él también es defectuoso. Y ahora, ¿cómo aplicamos esto? Si bien es cierto, los sacrificios han sido abolidos, pero está la responsabilidad de presentar nuestros cuerpos en sacrificios vivos, santos y agradables. ¿Cómo nos estamos presentando ante Dios? Las oraciones, que son el incienso que sube a Dios, ¿cómo le estamos llevando? Oraciones de queja, oraciones de juicio, nos estamos presentando por cumplir el Shabbat o nos estamos presentando de manera agradable. Seguimos presentando cosas defectuosas del Señor o nos eh, estamos yendo conforme a su voluntad de ser aceptos. ¿Sí? Entonces, no porque ahora somos aceptos en el Señor, voy a presentar lo que sea. Total, lo que vale es la intención. Tampoco es así. Sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. ¿Y qué es la perfección? Bienaventurados los perfectos que son íntegros de camino, los que guardan tu Torah. Entonces, analicémonos cómo estamos cumpliendo los mandamientos. Y si estamos fallando en algo, pidámosle al Señor que nos dé el don de arrepentimiento, que nos dé el don de arrepentimiento. ¿Sí? Entonces, esto en cuanto al capítulo 22, puntualmente allí se habla de misiones, cuando el sacerdote no podía ingresar al santuario, de si presentaba lo que hablamos, Zarahat, eh, cuestiones por el estilo, ¿sí? Todo el capítulo 22 y vamos llegando finalmente a nuestro capítulo 23, las convocaciones de su santidad Dios. Su santidad Dios, ¿por qué le digo así? Vamos a ver hoy. ¿Sí? En esta ilustración no he puesto todas, sino que he puesto aquellas que están próximas a cumplirse en este año. Shavuot, Yom Teruah, Shavuot, fiesta de las semanas, Yom Teruah, la fiesta de las trompetas, Yom Kippur, el día de la reconciliación, y Sukkot, la de los tabernáculos. Entonces vamos a hablar aquí generalísimo, una puntualización súper general, no nos vamos a detener a, a hablar de las implicaciones de cada una de ellas porque no nos avanzaría, no nos avanzaría el tiempo. Así que vamos a tratar de dar unas puntualizaciones que nos lleven a la conciencia de presentarnos de mejor manera, si es que no lo estamos haciendo. Y si lo estamos haciendo, a fin de que podamos contagiar a nuestra familia de ese sentir, ¿sí? Estamos en el versículo 2. Vamos a leer. El Levítico 23, capítulo 2. ¿Listo? Entonces dice el versículo 1 para no saltarnos nada. Habló el Señor a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles las fiestas solemnes del Señor. Sucede y acontece que si queremos regirnos por lo que está escrito y eh,
acentuar y tener el privilegio de decir que nos basamos en las Escrituras, la palabra fiestas lamentablemente no va así. Esta palabra fiestas, que han traducido aquí como fiestas, viene siendo o es la palabra moed. Esta palabra moed es la que traducen a continuación como tabernáculo de reunión, ¿sí? Es la misma palabra. Nunca se le llamó tabernáculo de las fiestas, sino tabernáculo de reunión, tabernáculo de la cita, tabernáculo del encuentro. Entonces, si queremos regirnos a lo escritural y decir aquí dice, no dice fiestas, sino dice de la siguiente manera, diría de la siguiente manera, habla a los hijos de Israel y diles, las citas, los encuentros, los, las convocaciones del Señor, no dice tampoco la palabra solemnes, las citas del Señor, las cuales proclamaréis como santas convocaciones. Nuevamente vamos a hacer otra precisión, otra apreciación. No dice santas convocaciones en ese sentido, porque los encuentros que él ha propuesto, el Shabbat, Sukkot, la fiesta de panes sin levadura, Shavuot, no son santas en sí mismo, sino son santas por aquel que estableció las condiciones del encuentro. Entonces, es necesario puntualizar que la palabra que aquí han traducido santas es Kodesh. Y Kodesh no es el calificativo, o sea, no es adjetivo, no es santos. Cuando hablamos de la santidad como adjetivo, como sustantivo, que es Kodesh, nos estamos refiriendo a Dios. ¿Sí? Esto no es adjetivo, no es Kadosh, que sí sería santo, es Kodesh, que es el sustantivo. Entonces, ¿cómo leemos esto? Dice, habla a los hijos de Israel y diles las citas del Señor, las cuales lo proclamarán como convocaciones o llamamientos de su santidad Dios. ¿Sí? Llamamientos de su santidad o llamamientos de la santidad. Pero la santidad refiriéndonos a Dios, la fuente infinita y el que es 3 veces santo. ¿Sí? El Señor es la santidad. No es solamente santo, Él es la santidad, de Él fluyen todas las cosas. Él nos permite ser santos, Él nos distingue porque Él es la santidad. Entonces aquí habla específicamente los llamamientos de su santidad y aquí en la Reina Valera han puesto serán estas. Y no hace la apreciación debida para que la gente piense que son de Dios y la gente piensa que es de los hijos de Israel. Pero si vamos a una versión que nos ayuda a dilucidar algo más de lo que está escrito, en este caso voy a usar la Biblia de Jerusalén, dice, al final no dice solo serán estas, sino dice, estas son mis citas, mis citas. Aquí la han puesto como solemnidades. Estas son mías. No es tradición, no es capricho de quien dirige la congregación, no es invento, no nos estamos adecuando a alguna cultura, estamos honrando el llamamiento de aquel que nos distinguió, porque el Shabbat es de él, no es de los judíos, no es de los israelitas, no es del pueblo hebreo, es del Señor. Y aquí claramente hace esta apreciación, esta puntualidad. Estas son mis solemnidades. Entonces, ¿qué vamos a analizar del versículo 2? Nuevamente, no son santas en sí mismos, sino por quien pone las condiciones. ¿Sí? Por la santidad, que es Dios, la fuente de la santidad. Son invitaciones de Dios para encontrarnos con Él. Él mismo nos está llamando. Repito, no es de la iglesia, no es de la congregación Rey de Reyes que hace la convocatoria del Shabbat. Es Dios quien anhelándonos celosamente desea que nos encontremos. Si pasamos 6 días, en el caso del Shabbat, afanados en el mundo, que cuidado me contagio el virus, en la provisión, pues
Bueno, dice, hoy te anhelo conmigo y vas a estar conmigo. No son tradiciones, ¿sí? No estamos repitiendo ninguna cultura ni tomando identidad terrenalmente, sino celestialmente. Aquellos que hemos sido distinguidos, vamos a responder al llamado del distinguidor y vamos a abrir 2 de Timoteo 1:9. Entonces, para que no parezca que estoy acomodando las palabras, para que no parezca que es invención mía, ni que quiero hacer una nueva versión de la Biblia, coincidencialmente en 2 de Timoteo 1:9 habla sobre los llamamientos de su santidad Dios. Dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Pero si lo leemos así y no hacemos las aclaraciones precisas en Levítico 23, pareciera que ni se conecta. ¿Con qué llamamiento santo nos llamó el Señor? Con Pésar, primeramente. Allí empezó la buena obra en nosotros, pasando por alto nuestros delitos. Y seguimos leyendo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Sí? Entonces, llamamiento santo inmediatamente nos transporta a Levítico 23, versículo 2. Habla a los hijos de Israel y diles, las citas del Señor, las cuales llamarán como llamamientos de su santidad Dios, mis citas son estas. Entonces empieza a detallar cada uno. No sé si quedó clara la diferencia entre Kadosh y Kodesh. No sé si está claro. Por ejemplo, vamos a poner otra puntualización. Seguimos acá. Entonces, los distinguidos, antes de llegar allá, los distinguidos responden al llamado del distinguidor. Si hemos sido distinguidos y si nosotros decimos que somos santos por el Señor, tenemos que responder a sus convocaciones, porque son de Él. Si por ahora lamentablemente hay gente que dice que sigue al Señor y no quiere guardar Shabbat porque piensa que está abolido, porque piensa que es de los judíos, hay un problema, hay un grave problema. Porque realmente lo que a ellos están negando es a encontrarse con Dios. Entonces, cuando se hacen los congresos cristianos, ven a un encuentro con Dios, ven a encontrarte con Él, ven a sentir su presencia, nos olvidamos que Él ya dejó establecido cada viernes en la tarde, cada Shabbat, una cita para encontrarnos con Él. Y lo buscamos en el mundo, en lo que propone el mundo, antes de buscarlo en lo que dice su palabra. Ahora, no estamos desprestigiando aquellos actos. Por supuesto que son muy útiles, valerosos y está bien, pero Dios ya estableció cómo encontrarnos con Él, en qué día, en qué fecha, en qué hora. ¿Por qué vamos a privarnos nosotros de ese encuentro con Él, nosotros mismos? ¿Por qué vamos a autolimitarnos a verle, a encontrarnos con Él? Entonces, no es una prédica, no es un momento de cantar alabanzas, sino es un encuentro con Dios mismo. ¿Sí? Por supuesto, incluye una prédica, incluye un momento de adoración a Él, pero ese no es el objetivo. El objetivo es que este día levantemos el rostro y nos conectemos con Él, nos recarguemos y reposemos de todas nuestras obras. Dice en Hebreos 4, el que ha entrado en su reposo ha reposado de todas sus obras. Entonces la pregunta, ¿por qué privarse? ¿O por qué vamos a dejar que alguien nos prive del encuentro con Dios? ¿Por qué vamos a creerle a alguien que nos dice que esto ya está abolido? ¿Acaso Dios ya no nos anhela celosamente para que esto esté abolido? Entonces, de ninguna manera, si queremos encontrarnos con Él, están las citas para el pueblo, están sus citas predispuestas desde antes, las sazones del tiempo. Y estas convocaciones trascienden al lugar.
trascienden al espacio, ¿sí? Van a ser eternas hasta que el Señor manifieste otra cosa. Entonces, por ejemplo, para aclarar un poco más lo de Kodesh y Kadosh. Quiero ver si puedo poner la pizarra. No. Cuando decimos Espíritu Santo, Ruach HaKodesh, nuevamente, si queremos basarnos en lo que está estrictamente escrito, no se debería decir Espíritu Santo. Porque no es que Dios tomó un espíritu, ahí X cualquiera, y lo distinguió y lo hizo santo. Pero cuando eso sería Ruach con Kadosh, Ruach HaKadosh, ¿ya? O Ruach Kadosh. Si Dios hubiera tomado un espíritu de cualquier otra parte y lo hubiera hecho santo, y ese hubiera puesto en nosotros. Pero no, dice Ruach HaKodesh, el espíritu de su santidad, Dios. Es la esencia de la que habita en nosotros, no otra, no un tercero, no un segundo. Es Él mismo el que habita dentro de nosotros, como vemos ahí. Y es la diferencia entre Kodesh y Kadosh. Espero haberme hecho entender, ¿sí? Y así acabamos la enseñanza de hoy, hermanos. No sé si hay alguna pregunta. Carlitos, si le puedes de nuevo, por favor, esta parte de codecicados. ¿Sí me puedes repetir? Ya listo, listo, listo. Voy a ver aquí para que quede escrito y se pueda visualizar de mejor manera. A ver. Estamos ahí, ¿verdad? Vamos a ponerle aquí. Cuando decimos Kodesh, es el sustantivo de santo. Es decir, nos referimos a la fuente de la santidad, que es Dios. Por otra parte, cuando decimos Kadosh, nos referimos al adjetivo que califica a alguien. Nosotros somos Kadosh, somos distinguidos, somos santos, pero quien es Kodesh es el único santo, el Dios de Israel. ¿Sí? ¿Se aclaró, Sandrita? Sí, Carlitos, muchas gracias. Ahí estaba mucho mejor. Gracias, Carlitos. Listo. ¿Otra pregunta de pronto? Bueno, si no es así, hermanos, espero que me haya hecho entender. Vimos cómo nos ha tomado como novia a fin de que nos presentemos a Él santos, inmaculados, impecables, ya no como rameras, sino como debió haber sido al principio y como nunca debió haber cambiado. Sí, si queremos encontrarnos con Dios, las citas están dispuestas para quienes ha llamado. Y no es que nosotros tengamos oído privilegiado, ni que hayamos hecho méritos, ni que seamos mejores que nadie. Si escuchamos y accedemos a sus convocaciones, es porque Él lo ha querido así. Amén. Galito.